En el neumotórax abierto, el aire entra y sale de la cavidad pleural, colapsando el pulmón afectado. La ventilación alveolar se disminuye, el volumen intratorácico se mantiene y el intercambio gaseoso se reduce debido a la disminución a la pérdida del espacio, la superficie total ventilada. En el neumotórax a tensión, el aire entra sin posibilidad de salida. Esto causa un aumento de la presión intratorácica, lo que puede desplazar el mediastino. La ventilación alveolar se disminuye severamente, el volumen intratorácico aumenta por el atrapamiento de aire y el intercambio gaseoso se ve comprometido severamente, llegando a causar incluso hipoxia y en algunos casos colapsos hemodinámicos. En el hemotórax masivo, la acumulación de sangre en la cavidad pleural impide la expansión pulmonar. La ventilación alveolar se reduce, el volumen intratorácico puede aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de sangre acumulada y el intercambio gaseoso se ve gravemente comprometido, llegándose a causar hipoxemias progresivas. Todos los mencionados anteriormente, tanto los neumotórax como el hemotórax, requieren de manejo urgente para evitar insuficiencias respiratorias y shocks. Vamos a empezar hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. ¿Cuáles son los niveles afectados de esta enfermedad? Pues muy sencillo, los alvéolos y las vías respiratorias. ¿Cómo es el mecanismo de esta enfermedad? Va a haber una obstrucción del flujo de aire, porque en enfermedades como la EPOC también cuentan con una bronquitis crónica y un enfisema, hay un colapso de las vías respiratorias pequeñas y una inflamación crónica en estas. Y esto hace que haya un aumento de la resistencia del flujo de aire, lo que provoca también que haya una disminución en la ventilación. Destrucción alveolar y enfisema, que también se va a dar en la EPOC, provoca que se pierda la integridad de la pared alveolar y de los tabiques intraalveolares, lo que hace que se disminuya la superficie disponible para un intercambio gaseoso. Alteración de la relación ventilación y perfusión. Las áreas o zonas que sufrieron de destrucción alveolar o enfisema presentan una ventilación baja, mientras que las áreas que están hiperventiladas se genera, o digamos que puede pasar, que la perfusión sea insuficiente, lo que provoca una hipoxemia y una trampa de aire y atrapamiento de CO2. Se dificulta una expiración completa, lo que provoca que haya una retención de dióxido de carbono, también conocida como hipercapnia. Y aparte hay un aumento en el espacio muerto fisiológico. Las consecuencias de una EPOC puede ser una hipoxemia crónica, una hipercapnia progresiva y en casos ya mucho más avanzados se da una acidosis respiratoria. Tromboembolismo pulmonar, también conocido como TEP. ¿Cuáles van a ser los niveles afectados en esta enfermedad? Aquellos niveles donde se da la circulación pulmonar. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cuál es su mecanismo? Va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar y sus ramas. ¿Por qué? Un embolio bloquea el flujo sanguíneo hacia ciertas zonas del pulmón, lo que disminuye la perfusión de los capilares pulmonares. Va a haber un desequilibrio en la relación ventilación pulmonar, porque las áreas ventiladas no van a recibir la suficiente oxigenación debido al aumento del espacio muerto fisiológico, lo que impide un intercambio eficiente de oxígeno. Se va a dar una hipoxia y unas alteraciones en la difusión, porque aunque la ventilación está conservada, la oxigenación disminuye debido a la falta de perfusión o a la perfusión deficiente en las áreas afectadas. Y va a haber un aumento en la resistencia vascular pulmonar, porque la obstrucción genera un incremento de la poscarga del ventrículo derecho, pudiendo llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta enfermedad en un paciente? Una hipoxemia aguda, importante resaltar esta diferencia entre la EPOC, porque en la EPOC es crónica y en la TEP es una hipoxemia aguda, una disminución también del contenido arterial pulmonar y ya en casos masivos se da una insuficiencia respiratoria. Efecto fisiológico de los medicamentos. El salbutamol. Su mecanismo es que es un agonista beta-2-adrenérgico, por lo que va a causar una broncodilatación. Entre sus efectos también va a estar que disminuye la resistencia de las vías aéreas y va a mejorar el flujo expiratorio. El bromuro de ipratropio.
Su mecanismo es que es un antagonista muscarínico M3 y va a inhibir la acetilcolina, o sea que va a bloquear la broncoconstricción vagal. Por ende, su efecto va a ser de broncodilatación sostenida y va a disminuir la secreción mucosa. Y finalmente, la metilprednisolona, que es un corticosteroide que va a disminuir la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Su efecto va a hacer que disminuya la inflamación, va a disminuir el edema, va a disminuir la permeabilidad capilar y va a mejorar la función pulmonar. Disnea progresiva. La disnea, sensación de falta de aire, es el síntoma principal y suele ser progresiva, inicialmente estando en el ejercicio y luego en reposo. Se debe a la obstrucción del flujo aéreo y la hiperinflación pulmonar, lo que aumenta el trabajo respiratorio. Los pacientes pueden adoptar la posición de trípode apoyándose sobre las rodillas o sobre una mesa para facilitar la respiración al optimizar el uso de los músculos accesorios. Tos crónica y producción de esputo. Se presenta sobre todo en pacientes con bronquitis crónica, una de las formas clínicas de la EPOC. Es una tos productiva y persistente, mayor a 3 meses al año, por lo menos en 2 años consecutivos. Se debe a la hipersecreción de moco secundaria a la hiperplasia de las células caliciformes y las glándulas submucosas, lo que aumenta la resistencia al flujo de aire. Uso de músculos accesorios y tórax en tonel. En fases avanzadas, los pacientes con EPOC severa dependen de los músculos accesorios para la respiración, como lo son el esternocleidomastoideo, los intercostales y los escalenos. Esto se debe a la debilidad del diafragma, causada por la hiperinflación pulmonar. El tórax en tonel es una deformidad torácica característica en el enfisema, causada por el atrapamiento de aire y la pérdida de la elasticidad pulmonar, lo que genera el aumento del diámetro anteroposterior del tórax.